Free audio post-production by Alphonic.com. Registro de pérdidas o de insuficiencias, y por lo tanto no era adecuado para comprender lo que él llamaba la esencia de los fenómenos. Él es el primero, esto es lo esencial que va hasta nosotros, representante de lo que se llama la crítica inmanente. Por eso he puesto esta expresión en un recuadro en la pizarra. O sea, si se hace una crítica, esa crítica tiene que estar hecha de acuerdo a los propios parámetros del fenómeno, a los propios antecedentes, a los propios pensamientos en los cuales se apoya esa teoría, y no siempre creer que comparando con objetos, tendencias, escritores ajenos, se puede alcanzar un mayor conocimiento. Obviamente es algo controvertido. Así lo dejamos. Quisiera mencionarles porque seguramente les parece como a mí toda esta hermenéutica algo muy etéreo, muy vago, muy nebuloso. Y por eso creo yo que debemos entrar un poquito a métodos hermenéuticos como el que ha señalado justamente Matías Flacio Lírico, que es el que repiten todos los autores posteriores. Todos ellos, menos Nietzsche, repiten lo que voy a mencionar ahora. Lo mejor es considerar un texto que uno estudia como un cuerpo. Un cuerpo también puede ser leído. Un cuerpo también puede ser interpretado. Más bien, nosotros pasamos una parte importante de nuestro tiempo interpretando gestos, actitudes y en la propia apariencia de cuerpos ajenos. Es decir, sin darnos cuenta, en la vida cotidiana nosotros interpretamos cuerpos y gestos de estos cuerpos tratando de saber algo sobre el otro. Según Matías Flacio, un texto es realmente un cuerpo. La lengua, el lenguaje es el esqueleto. Y lo más importante es la cabeza. Lo único que diferencia, según él, un texto, es decir, la cabeza de un cuerpo al otro. Él dice, lo más interesante es esto, que nosotros debemos comprender que todo cuerpo tiene miembros importantes y miembros secundarios desde el punto de vista hermenéutico. Y es así que la cabeza viene a ser lo más importante, y en cambio los miembros son de una relevancia secundaria. Entonces él dice, cuando tengamos dificultades para interpretar cualquier texto, debemos acudir a la cabeza del mismo. La cabeza del mismo, este es el aporte de él, la cabeza de cualquier texto es el título, el subtítulo si hay, y el índice. Esto es lo que conforma la parte que diferencia un cuerpo del otro. Él ha hecho una observación muy usual, estimado público. Los cuerpos sin la cabeza no se diferencian gran cosa unos de otros. Es imposible individualizarlos. Y eso se ve hasta hoy, por ejemplo, en la tecnología del reconocimiento facial. Se llama precisamente así esa tecnología muy desarrollada en la República Popular China para controlar a su gente. El reconocimiento facial es lo decisivo porque lo otro no ayuda a identificar con precisión al malhechor, al que piensa diferente, etcétera, etcétera. Entonces nos dice Matías Flacio, tenemos que acudir cada vez que tengamos la más remota
dificultad al interpretar un texto, tenemos que acudir a la cabeza del mismo. No hay que pensar que es una mera repetición, es una consulta necesaria. Como un médico que ausculta las funciones vitales del cuerpo, él hace esta hermosa metáfora. Entonces, el título y el índice de un texto, de un libro, es exactamente la representación de las funciones vitales de ese cuerpo textual. Y por lo tanto, tenemos que volver a ellas si tenemos dificultades en interpretar un texto. Como hace exactamente un médico que a veces al auscultar el corazón o la piel no se da bien cuenta de qué es lo que tiene el paciente, hay que volver a las funciones vitales. En la época de Matías Flacio era muy importante todavía, él viene justamente del medio médico, era muy importante el color de la piel, a ver si estaba pálido, si no, etcétera. Esas cuestiones fácilmente visibles. Entonces él, con un rapto de ingenuidad, nos dice: cualquier consulta importante cuando no comprendemos un texto puede ser aclarada acudiendo al título, al subtítulo y al índice. El índice, nos dice él, es otra ilusión. Normalmente está muy bien estructurado. Es la estructura del texto interno. Es como el texto interno está compuesto. Y por lo tanto tenemos que volver al índice, porque allí, en el índice, es que nos vamos a aclarar todas nuestras dudas en la interpretación. Matías Flacio nos dice: lo mejor para un índice, si uno mismo escribe, es un índice breve, pero vigoroso, claro, sin grietas, sin rasguños y sin oropeles. Obviamente él no usa esa expresión muy usual que a mí me gusta mucho, los oropeles barrocos, pero él podría decir los oropeles ya de esa época. Él escribe entre 1500 y 1600. Esos oropeles son innecesarios para componer un buen índice y para entender un texto. Una pregunta. ¿Puede por favor reiterar, o sea, lo que acaba de decir era que y las recomendaciones para construir un buen índice Sí. son varias? Mira, un buen índice tiene que ser flat. O sea, no tiene que tener elementos ajenos al texto. Al mismo tiempo tiene que ser breve y vigoroso. Eso mismo Ben Vinkiken se va a decir con vigoroso en un índice. Pero yo calculo que quiere decir tiene que ser preciso y exacto. Tiene que dar cuenta de lo que viene en el contenido. Y luego un buen índice, estamos hablando del siglo XVI, un buen índice no tiene que tener grietas, rasguños y oropeles. Es decir, no tiene que tener faltas. Si se menciona el tema Z, tiene que estar por lo menos como parte del índice. No tiene que tener rasguño, o sea, un buen índice no tiene que tener palabras a medias, palabras rasguñadas, palabras abreviadas. Y al mismo tiempo, él nos dice, un buen índice tiene que ser sobre todo vigoroso, sin grietas. O sea, no tiene que tener cosas que llamen negativamente la atención. Una grieta, si usted, por ejemplo, compra un jarrón chino antiguo, obviamente usted va a rechazar todo objeto que tenga grietas, porque una grieta significa ha sido maltratado, está incompleto, se puede filtrar algo. Él dice lo mismo: por las grietas se filtra el diablo. No hay que olvidar que este autor era un teólogo.
protestante, eso sí, pero teólogo al fin y al cabo. Y él obviamente escribía y pensaba como pensaba la mayoría de la gente todavía en el siglo XVI. Matías Facio tiene un lindo capítulo: ¿por qué no hay que comparar objetos, culturas, cuando uno estudia las mismas? Porque él nos dice lo siguiente, creo que ya lo he mencionado: toda comparación siempre resulta negativa para el objeto comparado. Cualquier comparación que se haga, cualquiera, siempre nos deja una duda, aunque sea una comparación muy buena, muy positiva, siempre nos deja la comparación una duda, porque nos dice hay también el otro objeto, el otro texto que tiene más o menos el mismo tema. Y uno piensa, si está mencionando otro texto, es decir, otro objeto, obviamente lo está haciendo porque es mejor que el comparado, que el estudiado. Entonces, la comparación debe ser rechazada completa y totalmente. Lo que sí se puede hacer, según Matías Facio, es comparar unos pasajes del mismo texto con otros, porque él dice, eso ilumina nuestra comprensión. Cuando nosotros comparamos, o por mejor dicho, ponemos en contacto unos textos, unos elementos del texto, unos capítulos, incisos, con otros. Entonces, estos incisos, según él, se van iluminando mutuamente y así podemos comprender mejor el todo. Hay que recordar, estimado público, que él habla sobre todo de texto sagrado. Hay que recordar que en esa época, estamos en la primera mitad del siglo XVI, todavía la inmensa mayoría de la literatura escrita, así sea manuscrita o también impresa en esa época, era de origen religioso teológico. Y por lo tanto, obviamente era una literatura aburridísima para nosotros, para siglos posteriores. Y en ese tipo de literatura teológica, uno puede tal vez pensar que unas partes del texto iluminan, es decir, complementan la comprensión de otros fragmentos. Pero esto en la literatura moderna, que tiende justamente a producir cosas inconexas entre sí, naturalmente no se puede aplicar esta ayuda interpretativa de Flacio Lírico, porque en la literatura moderna las rupturas son lo esencial, las grietas. En cambio, él lo que quiere evitar son las grietas, es decir, disidencias entre un pasaje del texto y otro. Finalmente, estimado público, él reitera muchas veces, por eso es un texto absolutamente tedioso para el lector actual. Él repite muchas veces lo mismo. Cuando no entendemos un texto, tenemos que releerlo. La relectura, y mejor si es muy repetida, la relectura nos ayuda a comprender el texto. Repitiendo muchísimo, en algún momento, dice él, es una cosa religiosa, en algún momento se nos va a iluminar la mente y vamos a comprender lo que quería decir el texto. Ahora, estimado público, esto es una tradición, yo diría, muy visual también aquí. En Bolivia, por ejemplo, en la Universidad de San Francisco Javier, se ha utilizado durante siglos ese sistema exegético de repetir un texto, de leerlo muy cuidadosamente,
de leer también los puntos, las comas, etcétera, etcétera. Todo eso corresponde a una tradición que yo creo, me permito decir enfáticamente, por suerte, ha sido superada. Aquí ha habido un director de carrera que ha sido también decano de la facultad y brevemente rector de la universidad, Arturo Orías, cuyo nombre lleva esta horrible torre donde estamos. Y aquí, estimado público, él ha practicado en las clases de filosofía esa tendencia exegética muy tradicionalista. Es decir, leía con los alumnos línea a línea, deteniéndose en cada palabra, en cada coma, en cada punto. Los silencios son elocuentes. Es una frase que viene desde la antigüedad griega. Las pausas, los silencios son elocuentes y también son parte de un texto. Nosotros hoy tenemos una idea un poquito más escéptica sobre los silencios, sobre todo porque vivimos en la época de la aceleración. Y para nosotros un silencio no es elocuente, sino es una pérdida de tiempo. Por favor. Llega a entender que entonces en la antigüedad, o sea, hay más de esta idea de, digamos, de la lectura como algo más lento, más minucioso, enfocándose en la coma, en la... Sí, y enfocándose en los oyentes. Ok. En los oyentes. Sí, porque generalmente uno no leía ni escribía solo, sino en compañía de grupos. Entonces, antes un libro era una cosa muy rara y muy cara. Entonces, una persona leía a un grupo. Y en el grupo había siempre caracteres, talentos muy diferentes. Había que leer lentamente y había muchas veces que repetir lo mismo. Hoy en día, mi estimado oyente, la inmensa mayoría de los lectores son individuales. O sea, ya no hay lecturas colectivas, o rarísima, ¿ve? Entonces, a nosotros ese sistema ya no nos conoce mucho, diría yo, pudiendo equivocarme. Es el sistema, por ejemplo, que se llama talmudista, porque los grandes representantes de la exegética judía, los especialistas en el Talmud y en la Torah, leían cada frase cuidadosamente, cada pequeña interrupción era naturalmente objeto de estudio, porque era la palabra de Dios. Y Dios no podía decir cosas frívolas, cosas intrascendentes. Entonces, un silencio, una coma, escrita o inspirada por Dios, eso era extraordinariamente importante. Hasta hoy, esa es la tradición de la lectura y de la interpretación de textos en el mundo islámico. O sea, letra por letra, línea por línea, y muy a menudo aprender totalmente de memoria. Todavía hoy, estimado público, aunque les parezca a ustedes raro, un hombre, no una mujer, un hombre sabio en el mundo islámico es el que puede recitar de memoria todo el Corán. No aquel que lo puede interpretar críticamente, no aquel que puede decir esta primera parte tiene un estilo diferente y probablemente un autor diferente a la segunda parte, eso es una blasfemia, pero el recitar, es decir, simplemente el repetir como una liturgia de memoria todo el Corán es signo de una profunda sabiduría. Señor Molinedo, ¿qué me complementar. Sí, ¿Se pueden visto la tradición y las se veían bien médicas, ¿no? Cuando en esos tiempos mucho de la escritura no estaba divulgada, entonces era la memoria de repetir lo que valía y estos juglares, todos ellos tenían pues, esa capacidad de memorizar libros o obras enteras, así que reproducirlas. Ahora en el mundo occidental
el avance de las tecnologías, todo ello, y lo que ahora se llama la democratización, ¿no?, que de las lecturas y demás, quizás y pues se ha impuesto, ¿no?, como algo que influye en lo que es la lectura, en este caso de modo individual, frente a lo que era antes la lectura comunitaria. Exactamente. Todo esto, antes de darle la palabra a usted, me permito una pequeña observación. Todo esto, estimado público, está sujeto, obviamente, a debate, a discusión. Porque hay un famoso diálogo de Platón, el Fedro, donde Platón critica la escritura y alaba justamente al que sabe recitar textos. Y dice, la escritura es una letra muerta. Es una letra, además, que tiene precisamente el peligro de ser interpretada de diferente manera. En cambio, el que recita se puede notar en la entonación, en la acentuación de algunas palabras, en el énfasis que da, o en los gestos, se puede uno dar cuenta qué es lo que está pensando el que habla. O sea, en este caso, lo que podemos llamar la escritura interna de la persona sale a flote mediante los gestos, la entonación diferente, las palabras pronunciadas, digamos, más o menos de otra forma. Esa es la gran teoría platónica. La escritura, de alguna manera, mata la literatura. Pero como hoy el 99% de la literatura es de forma escrita, todos los que quieren o tienen que decir algo, poetas, etcétera, generalmente escriben sus obras, aunque las reciten, escriben. Realmente esta opinión platónica hoy está un poco devaluada. Porque en la época platónica, estimado público, habían solo mayúsculas, no había puntos, no había comas, no había cursivas, no había subrayados. Entonces realmente no se podía enfatizar una parte del texto. No existían signos de admiración o de interrogación. Si vemos un manuscrito griego del año IV antes de Cristo, realmente uno se pregunta cómo los textos, por ejemplo, sobre todo de Aristóteles, cómo es que aparecen en cursivas, con puntos, con separación de frases, de capítulos. No había nada de eso. En los próximos manuscritos de Platón no queda nada de su propia obra. Pero de Aristóteles, uno nota que todo eso, la puntuación, las comas, mayúsculas, minúsculas, cursivas o no, todo eso es obra de los editores posteriores. Estos autores no han pensado en eso. Por eso para ellos tal vez era tan importante la palabra hablada, no la recitación. Tal vez era así. La pregunta Sí. está también relacionada en esto de el contraste entre antigüedad y presente, pero ahora también más, digamos, en el factor del tiempo, porque, digamos, actualmente lo que la academia, o sea, requiere es, bueno, no es la academia, es acumular, digamos, el conocimiento erudito de muchos textos, y tener bien clara la bibliografía y todo. Mi pregunta es, ¿cómo puede eso ser compatible? ¿Cómo podían los antiguos compatibilizar eso con este enfoque hermenéutico que los hablos que tiene el lírico sobre eleva un texto muchísimas veces, cada coma es sagrada, cada coma expresa un silencio, etcétera. Y entonces, tal vez, ¿cuál era, digamos, la perspectiva temporal de la lectura, por así decirlo, de los antiguos, de lírico en particular? Estimado público, si no hay nada en contra, volveremos un minuto a Flavio Ilírico, Flacio Ilírico. Y yo he tomado todo esto de la historia de la hermenéutica que ha escrito Hans Georg Gadamer. La obra de Gadamer la vamos a tratar con algún detalle en la próxima sesión. La mayor parte de la próxima sesión va a estar dedicada a Gadamer. De ahí he tomado este texto y de ahí también he tomado lo siguiente que puede aclarar
lo que usted dice. Este Matías Flacio Ilírico era un protestante de proveniencia católica y de una región en el límite entre los idiomas croata y italiano. Él era un hombre que de niño vivió el problema del multilingüismo y el problema de la no comprensión entre diferentes culturas. Según Gadamer, en la época de este autor, la zona italiana que pertenecía a la llamada República Veneciana era mucho más próspera que la región croata que pertenecía al Imperio Austrohúngaro y que era una región más bien rural, agraria, campesina. Y para alguien que ha nacido en medio, en el límite justo de las dos culturas, según Gadamer, lo que quería este chico es tener claridad, tener un texto claro que no pudiera ser rebatido por compañeros, por amigos, etcétera, etcétera, de diferentes tendencias lingüísticas. Entonces, este Matías Flacio Ilírico habría sido uno de los primeros enamorados de la imprenta. O sea, de los que creen que la imprenta no solo es un mero instrumento, es una teoría muy interesante. La imprenta no es un mero instrumento, sino es un progreso enorme en la sabiduría. Un texto impreso es de calidad intelectual, no solo calidad que se pueda palpar de estilo o de formas de difusión, sino de calidad misma muy superior a un texto manuscrito o al habla. Por una razón que otro postmodernista actual, Jacques Derrida, también lo ha mencionado. Un texto escrito tiene mayúsculas, minúsculas, subrayados, notas al pie de página, cursivas, no cursivas, cambios de tipografía. Es decir, un texto escrito actual impreso tiene muchas más posibilidades de diferencias, de explicar precisamente diferencias, distinciones que un texto antiguo. Por lo tanto, la imprenta habría sido culturalmente, no solo técnicamente, sino culturalmente un gran progreso. Yo no sé qué piensa usted, don Jorge. Por eso yo le hago la contrapregunta. ¿Qué opina usted de un texto impreso actual, por ejemplo, de estos horribles profesores de filosofía que escriben con notas al pie de la página, con cursivas, a veces subrayado, mayúsculas, minúsculas, que ponen, por ejemplo, a veces separan un párrafo de otro indebidamente, etcétera? ¿Qué piensa usted? ¿Ha sido un progreso intelectual, cultural, la imprenta, o es solamente un mero mecanismo para agilizar ventas? Eso me hace recuerdo un poco a algunos textos, digamos, postmodernistas de Francia, que creo que sí tienen un valor, pese a que son pesados, tienen todo ese tipo de cosas. Sí, creo que sirve un poco para desafiar a la, digamos, al lector, a que piense si las cosas que no sean tan claras, un poco como esto que hablábamos, de que usted habló de los manieristas. Sí. Pero por otra parte, creo que el 90% de los textos literarios o filosóficos que tienes interiorizado ya no es como, tiene que ver más con esto de la baja calidad. Y como que es una forma de tapar más bien la baja calidad, tratar de aparentar ser más fuerte. Exacto. Pero esas dos cosas como hay una tensión. Sí. Pero creo que unos cuantos que somos grandes, sí hay un valor y requiere muchísimo tiempo, pero hacer el ejercicio hermenéutico de interpretación y cómo sacar los estados, pero requiere mucho tiempo. Y es silencio, pero más que todo, digamos, hay me refiero de un poema como que decía que las librerías están llenas de libros que nadie lee, así, porque, que, digamos, solo son
ejercicios de racismo. Por ahí va mi opinión. Quiero apoyar la opinión de don Jorge Cueto. Todo progreso tiene dos caras, me dijo aquí por los maestros de la escuela de Frankfurt. O sea, hay realmente un progreso en el invento de la imprenta, no solo en la difusión más rápida y más barata, sino en la invención de cursivas, espacios entre párrafos, etcétera, etcétera. No voy a aburrir a ustedes con los detalles. Hay un progreso. Y ese progreso es el que acaba de mencionar el señor Cueto, son las sutilezas, las distinciones, las diferencias que la cultura ha producido. Pues de la cultura, después de todo, es un refinamiento. Claro que la cultura también son otras cosas, pero también es un refinamiento. Y la palabra impresa, con todas esas facilidades, un texto que tiene notas al pie de página y a veces hay notas de las notas dentro de las notas de pie de página, es realmente una cosa mucho más sutil. Tal vez explica las diferencias, los matices que el autor en el texto principal no puede, por razones de tiempo, explicitar claramente. Entonces, es un progreso. El progreso es la explicitación de las sutilezas. Pero como decía también el señor Cueto, este cultivo de las sutilezas puede ser también una cortina de humo ante la insignificancia del texto y el deseo de sorprender al pobre lector. Es decir, el deseo de manipular al pobre lector. Puede haber las dos cosas. Allá al fondo, por favor. Tengo una duda en este sistema exegético. Usted nos dijo que es repetir. Según algunos autores, sí. Se lo podría entonces decir que es interpretación y sí, porque sí es repetir. Queda un poco eso. Matías Flacio Ilírico tiene la respuesta a su pregunta. Cuando uno repite varias veces un texto, Dios se apiada de uno, sobre todo si es un texto teológico. Y entonces, al repetir, uno mismo, por la gracia divina, llega a comprender mejor, a interpretar, a hacer una exégesis más adecuada del texto. Es decir, la repetición ayudaría en el fondo a comprender. Yo mismo, estimado oyente, no le puedo dar una respuesta clara. Como yo ya pese a mi elevadísima edad pertenezco al mundo de la rapidez, al mundo de la aceleración, a mí me molesta todo lo que hace perder tiempo. Y la liturgia, yo me acuerdo cuando era chico que tenía que asistir a oficios religiosos, novenas, todas esas cosas, me parecían una soberana estupidez. Sobre todo una novena, 9 veces tener que rezar la misma oración. Porque 9 es un número sagrado, 3 por 3, 3 veces la Santísima Trinidad. Entonces las novenas en el círculo de mis tías y abuelas era una cosa muy bien vista. Una novena era realmente algo casi sagrado. Y cuando yo una vez le pregunté si esa no era una pérdida de tiempo, si Dios escucha que tenga que escuchar 9 veces lo mismo, y mis abuelas me dijeron, no es así. Es la Trinidad a la tercera potencia y por lo tanto la repetición es algo grato a los oídos de Dios, algo grato. Es decir, Dios nos va a escuchar mejor si repetimos algo, si repetimos, por ejemplo, un pedido. Todas las culturas, estimado oyente, todas parten de ese punto de vista. En todas las culturas hay algo así como el ejercicio religioso de orar. En todas las culturas, aunque no tengan misa como la católica u oficios muy complicados como la iglesia ortodoxa, hay templos donde la gente va a orar. Y hay muchos estudios
que nos dicen cómo es la oración. Y lamentablemente en el 99% de los casos, las oraciones de los fieles son altamente repetitivas, porque los fieles creen que así Dios o al santo al que están dirigidos se va a ablandar, porque sería el mismo ejercicio que uno hace con otra persona, repitiendo la súplica, el pedido. La otra persona, dicen, llega a ablandarse. Por ejemplo, en una pareja, el chico quiere lo que ustedes ya saben, la chica no, o no tanto abiertamente. El chico insiste e insiste, es decir, hace una letanía, una repetición, con ligeros matices, ¿no? Y la chica al final va cediendo, se va ablandando, que es, según todos los estudios sobre sociología de la religión, la base de nuestra comunicación con los dioses. Nosotros tratamos de ablandarlos, de convencer a los dioses de que nos ayuden. Y para eso se necesita, lamentablemente, la insistencia. O sea, usted ha preguntado si la insistencia tiene valor. Teológicamente yo le diría que sí, que la praxis de la insistencia aparentemente tiene su buen efecto. Si no hay más preguntas, perdón, aquí. Un poco hablando sobre esta forma de obsesión con repetir. Me recuerdo una obra de Derrida, se llamaba El Imán, que estoy siguiendo, creo, donde básicamente repetía constantemente una misma idea sobre el arte que miran, creo, es que la acaba de escuchar. Yo diría que más o menos este tipo de obras las modernistas tienden a repetir una misma idea para reforzar la misma tesis, pero en teoría no hay, podríamos decir, un sustento que vaya más allá. Simplemente es una mera repetición, una redundancia. Básicamente la tesis tal vez tan simplista, tan pequeño, pero simplemente hay un texto tan ampuloso que lo avala y de alguna manera que es una forma de tratar de escalar esta forma de buscar y que creo que es una forma de escribir porque bastante moderna. Muchos de los libros actuales tienen esta tendencia de simplemente ser bastante redundantes y repetir y caer en la misma idea. Sí, creo que es la mínima tesis. O sea, simplemente un punto negativo tal vez de una comunicación antes de la imprenta que tal vez evitaba este tipo de prácticas, una comunicación que de alguna manera tal vez era más directa, no tan redundante. Miren, me recuerda lo que usted dice a lo que escuché de Erich Fromm. Erich Fromm era un marxista freudiano perteneciente a la primera generación de la escuela de Frankfurt, con la cual se peleó después, pero realmente el primero que ha hecho la conjunción entre marxismo y psicoanálisis. Y él ha estudiado ese problema y él, en mi interpretación, que puede estar equivocada, le habría contestado a usted que la insistencia a veces tiene un buen resultado, que no es esa labor aburrida e inútil en el fondo, es decir, sin efecto, que usted cree que es la repetición. No soy yo, sino Fromm, precisamente el que eligió el problema de la pareja que recién se conoce. El chico quiere lo que ustedes ya se imaginan, la chica no, tiene reparos. El chico insiste e insiste, y ahora viene lo interesante, que es lo que ha estudiado Fromm en su práctica psicoanalítica. Las formas en que el varón insistía eran meras pequeñas modificaciones de la frase de siempre. O sea, sería una prueba de amor si nosotros nos dedicamos al sexo. Sería la consumación de nuestro gran amor, o vas a ver lo lindo que es, no es tan grave como tú piensas. En fin, son unas cuantas ideas básicas. Según Fromm, normalmente en lo que podríamos llamar la práctica del varón, no hay grandes innovaciones. Es decir, es la repetición más o menos de lo mismo. Y según él, es un número que él ha descubierto, después de repetir 10 veces
la chica se ha ablandado sin que hayan elementos intelectuales adicionales que mejoren la solicitud del comienzo. No hay, o sea, no ha habido una mejora intelectual, cultural del argumento del comienzo. Pero la repetición ha tenido el siguiente efecto. Fromm también es aquel que creyó que lo más notable en Hegel y en Marx era su conexión con el gnosticismo. Eso paso a explicarlo con la pregunta de usted. Según los gnósticos, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nosotros nos parecemos a Dios y por simple lógica Dios se parece a nosotros. Y como nosotros tenemos un aparato psíquico que incluye emociones, que incluye elementos irracionales, Dios y los santos también tendrían un aparato psíquico influible, es decir, un aparato psíquico en el fondo manipulable. Entonces, lo que hace la chica lo que hace el varón ante la chica es lo mismo que hace el que reza a un santo. Es decir, se da cuenta que el santo o Dios puede ablandarse ante esa súplica repetida muchas veces por alguien que quiere alcanzar algo. Por lo tanto, la súplica en general, la oración, lo que hacen todos los creyentes en todos los continentes del mundo, que son actos altamente repetitivos. Esa liturgia en griego es repetición, esa liturgia tiene un fundamento lógico. Es decir, el otro, Dios, el santo, la chica que queremos conquistar, son realmente receptores. Es decir, son en el fondo manipulables por nuestra insistencia. La insistencia tiene, según Fromm, un elemento básicamente positivo y además útil, exitoso. O sea, no es tan inútil la repetición. Por ello, Fromm, estoy hablando de hace más de 60 años, nos aconsejaba, si quieren ustedes alcanzar algo, nunca se detengan ante una primera negativa. Esa primera negativa generalmente, con perdón de las damas aquí presentes, no significa nada. Insistan, que no siempre, pero a menudo van a tener éxito. No sé qué piensa usted. Creo que es más que todo una forma de perpetuar la idea, más que exponer la idea, más que sería como en la religión vacía, básicamente era tratar de que el creyente dentro de instalar esa frase de una manera tan, no sé, tan mecánica en su mente, pero más allá de eso, y mi objetivo más que todo era, o mi participación se basaba en el mensaje que podía uno dar. Y a veces el mensaje no tiende a ser como algo como una liturgia más que todo, como algo tan mecánico, que no puede dar. Tal vez el mensaje puede ser más difuso. Y a veces más simple, correcto. No tiene que ser tan complicado, tan complicado. WhatsApp. Para complementar a las ideas de Ben, voy a volverles un tono un poco más espiritual, por así decirlo, ¿no? Se han nombrado varias religiones o varias creencias en los otros continentes, pero si ponemos, por ejemplo, la budista o la hindú, tienen estos patrones de repeticiones, pero no son, como diría Manuel, digamos, que es para ocultarte mi idea, ¿no? O para... yo siempre digo, la Iglesia Cristiana Católica se ha copiado de muchas otras tradiciones, ¿no?, que existen para establecer su creencia. Pero con el Om, por ejemplo, ¿no?, cuando medita, algo así es Om, siempre tiene esta vinculación con algo espiritual. El primer ejemplo que yo me pongo es la música, por ejemplo, ¿no? Porque la música nació así, como repetición. Siempre se repetía un sonido de un tambor, claro, y así se basa, ¿no? Por eso son canciones cortas y mientras más las escuchas, ¿no? Ahí haciendo la comparación, las religiones asiáticas tenían esta idea de que conectabas con el universo de alguna manera, ¿no? Que existen frecuencias y entonces mientras vas repitiendo te concentras en una sola cosa, en este caso el Om o la meditación budista que se empezó en una estatuilla, por decirlo, ¿no?
todas estas percepciones que tienes alrededor de eso, entonces parecen difuminadas y te concentras en algo específico. Entonces, creo que igual es esta parte que dice lírico es más que todo una meditación, podría interpretarse como una meditación, ¿no? Cuando repites algo, repites algo, quizás ya lo importante no es el contenido de la cosa ni la repetición de la cosa, ¿no? Sino eh, la capacidad de concentrarse en algo más allá. Yo no me considero alguien espiritual ni creyente, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que sí en este sentido de la música, ¿no? A veces trascienden la letra de la música o el ritmo de la música. Entonces, eso. Vamos a volver sobre ese tema justamente ahora. Si no hay ninguna observación, vamos a pasar al próximo pensador, a Friedrich Schleiermacher. He puesto también, estimado público, en la pizarra unas abreviaturas, porque él, siguiendo la costumbre de la época, por ejemplo, A. Hoffmann o Hegel o muchos otros pensadores, él abreviaba cuando publicaba su nombre a F. D. E. Schleiermacher. Su primer nombre era Friedrich. Schleiermacher era un teólogo protestante, un hombre muy, muy importante a comienzos del siglo XIX. Era el predicador de la corte berlinesa, o sea, el que tenía acceso directo a la familia real y el que predicaba en los oficios religiosos de los domingos y el confesor o el asesor de los monarcas prusianos. Schleiermacher es también hasta hoy famoso como traductor. En alemán, las obras completas de Platón todavía hoy se siguen imprimiendo en la traducción muy brillante que hizo Schleiermacher a principios del siglo XIX. Y se repiten justamente estas reimpresiones porque es un lenguaje muy elegante, claro, que puede leerse todavía hoy con mucha facilidad. A él se deben también algunas curiosidades. En todas las ediciones hasta hoy de las obras completas de Platón, en Alemania se excluye el diálogo Alcibíades y 5 más. Menciono sobre todo Alcibíades porque la actual investigación filológica cree que Alcibíades ha sido escrito por el divino Platón. O sea que es un texto absolutamente auténtico de Platón. Pero Schleiermacher, con toda la autoridad que tenía, decretó que por algunos errores o algunas palabras medio ordinarias, ese diálogo no podía ser del divino Platón. Schleiermacher para nosotros es importante porque es el creador de la teoría del romanticismo filosófico y de la hermenéutica filosófica. Las dos expresiones son de él. Él era el gran adversario de Hegel en la corte prusiana. Veremos el núcleo del asunto, la teoría hermenéutica de Schleiermacher. Él nos dice, siguiendo a Vico, a Jean-Baptiste Vico, a quien hemos dedicado un tiempo en una sesión anterior, él nos dice que hay una enorme e insalvable diferencia entre las ciencias de espíritu, que hoy llamaríamos ciencias sociales, y las ciencias naturales o exactas. Él nos dice que no hay realmente ningún punto en común entre esos dos caminos al conocimiento. Él nos dice, se nota lo más claramente esto en la cuestión precisamente de la existencia de Dios. Schleiermacher admite que por medio de las ciencias naturales no se puede postular la existencia de Dios, de la vida después de la muerte, etcétera, etcétera. Pero él dice, todo esto se puede creer y con convicción seria si uno es religioso.
A Dios se lo puede conocer sola y exclusivamente por la vía de lo que él llama la intuición del universo. Nosotros un montón de cosas, el amor, la valentía, la fidelidad, el cariño, etcétera, son, según él, virtudes que no pueden ser explicadas racionalmente. Solamente pueden ser comprendidas por medio de la intuición emotiva, por medio de esa esfera, intuiciones, emociones, sentimientos, que no tienen que ver con la razón. Y él va más allá, y él es el que ha instaurado dentro de la teología. Les muestro este ejemplo teológico porque vale también para la filosofía en general. Él nos dice, esa división entre un acercamiento a Dios basado en la razón, en hechos, en la historia, etc., y otra basada en la fe, se puede ver en los evangelios. 3 evangelios llamados sinópticos, los de Marcos, Lucas y San Mateo, son solamente copias de uno mismo. Y en cambio, el diferente es el evangelio de San Juan. Los 3 primeros, los sinópticos, son evangelios que tratan de acercarnos a nosotros relatándonos hechos históricos. Dios, Jesucristo hizo tal milagro en tal punto, etc. En cambio, el evangelio de San Juan, el 4, el de San Juan, según este autor, es el más valioso, porque ese evangelio de San Juan nos permite reconstruir otra cosa. No da ningún detalle sobre milagros de esas cosas, y sí nos abre una ventana a la mística. Nos abre una ventana al conocimiento místico de Dios. Y según él, ese conocimiento místico no es algo despreciable, sino es el sentimiento justamente que nos brinda seguridad, amor, solidaridad, etcétera, que son, según Schleiermacher, las bases de un orden social bien establecido. Entonces, según él, esas cualidades a las cuales la razón no tiene acceso, ni menos fundamento, por ejemplo, la solidaridad, eso solamente la podemos comprender mediante un ejercicio hermenéutico de comprensión de temas últimos. Y eso se logra solamente con la fe, con la convicción religiosa de que eso existe. Entonces, él dice, para los ateos, lo primero que habría que hacerle a un ateo es hacerle leer el Evangelio de San Juan y que él mismo nos describa cuáles son las diferencias que él nota con los Evangelios de Mateo, Lucas y Marcos. Eso está en su obra más famosa. La obra más famosa de Schleiermacher se llama Discursos a los cultivados entre los que menosprecian la religión. En alemán es un juego muy bonito de palabras. En castellano es simplemente el discurso a aquella gente cultivada, pero que desprecia a la religión. A ellos se dirige con esta obra. Y en esta obra mostrándoles que nosotros en el fondo no podemos en última instancia racionalista fundamental que es el amor, la solidaridad, la fe, el cariño con el prójimo, el amor a nuestros animales o cualquier cosa así. Él nos muestra que esos elementos que según él no son antirracionales, simplemente son aparte de la razón, esos elementos arracionales son la base del buen entendimiento entre los seres humanos. Si seríamos solo egoístas racionalistas, en la tradición de Hobbes o de Locke, nos dice este autor, nosotros estaríamos en la guerra permanente de todos contra todos.
hemos fundamentado, construido sociedades, órdenes sociales, hemos construido la cultura, etcétera, porque creemos en algo más allá del mero egoísmo. Por el mero egoísmo, y eso es una pregunta a todos ustedes, por el mero egoísmo, dice Schleiermacher, no se había construido jamás el Partenón o una de las grandes catedrales medievales. Para eso se necesita algo más que el mero cálculo racional. No sé qué piensan ustedes, es una pregunta que él dirige al auditorio, a los ateos cultos, que menosprecian la religión. Él les pregunta justamente si hubieran construido todas estas cosas, si nosotros seríamos solo máquinas racionales que tratamos de optimar nuestro éxito, habría la literatura, habría las grandes catedrales medievales, si nosotros exclusivamente trataríamos de optimizar nuestras ganancias, lo cual es una pregunta de retórica interesante, es verdad. El señor Moline. Bueno, la conexión, ¿no?, con lo que es el movimiento anarquista. Ellos también justifican de alguna manera esta posición anarquista, anti-Estado, anti-instituciones, pero muchas veces no se hacen autocrítica de que mucho de este movimiento académico, sobre todo anarquista, surge de instituciones. Es un poco contradictorio entonces que ellos abogen por la disolución y por alguna especie de, como era, convivencia de grupos pequeños sin mayores compromisos, ya sea políticos o bélicos para alguna cosa, no, que darían la impresión de que solamente estarían en un mundo estático, sin mayores movimientos o revoluciones de algún tipo. Pues justamente es la institucionalización, vamos a llamarla así, de la política, en Estado, en leyes y en todo. Esta organización, ya sea de carácter para el pensamiento, por eso es filosófico, político, de alguna manera, impulsa lo que son las ideas del conocimiento hacia nuevas existencias. El propio hecho de la guerra, en términos, se me viene a la cabeza la Guerra Fría, hizo que compitieran las dos potencias mundiales para la frontera, ir a la luna, la carrera espacial, la carrera atómica y en el deporte, en las olimpiadas, cómo es que competían, y quieras o no, impulsaban lo que era un tipo de desarrollo que desde la vista anárquica pues se veía de manera estéril, ¿no? Complementando lo que dice el señor Molinedo, podríamos evidentemente decir que no todo se puede explicar mediante el frío cálculo racional. Por ejemplo, a nosotros a veces, normalmente uno se enamora por cuestiones material racionales. Eso es lo normal, es decir, alguien que llama la atención por razones estéticas, es la promesa de un goce. O uno se interesa por alguien, que es lo que yo recomiendo a ustedes, por la posible herencia que uno va a recibir. Sobre todo si es una cosa sólida, una gran herencia. Realmente ahí vale la pena hacer esfuerzos hermenéuticos, filosóficos y de todo tipo. Vale la pena. Pero nos dice Schleiermacher lo siguiente, complementando a Guillermo. Es verdad que el ser humano, por interés, ha construido grandes cosas. Pero hay algo que se llama precisamente la cultura, dice él. Y la cultura es algo que no se puede pagar con dinero, es algo extra. Por ejemplo, la poesía o la música es algo, digamos, neutral con respecto a la conquista de bienes materiales. Y sin embargo, es algo por el cual los seres humanos compiten. Por ejemplo, los seres humanos competían en el siglo XVIII por construir teatros, palacios de ópera cada vez más grandes, etcétera. Y la pregunta de Schleiermacher ¿es solo el interés material? Y él cree que lo más noble del ser humano, a eso llega Schleiermacher, lo más noble, lo más destacable del ser humano es lo que éste construye
por motivos no materiales y no racionales, como por ejemplo la gran literatura. Él dice, por ejemplo, estimado público, aquí avanzaremos un poquito. Él, como buen teólogo, estamos ante un teólogo. Ustedes dirán, ¿y por qué Mansilla friega junto con teólogos? Una profesión, sin la más remota importancia hoy. Pero en 1800, en la época de Schleiermacher, estimado público, había poquísimos ateos. No habían agnósticos como hay ahora. Gente que les es indiferente el fenómeno religioso. Eso era una absoluta rareza. Hasta Hegel iba a los aburridísimos servicios de la iglesia protestante. Entonces, Schleiermacher se pregunta simplemente, ¿hay algo más en la repetición, por ejemplo, de esa ida a los servicios religiosos? Porque él mismo admite, y él dice, yo como persona culta, yo me aburro en esos servicios religiosos. Él era, como les decía, el predicador de la corte berlinesa. Y él dice, el 90% de todas mis actividades donde tenía que estar presente eran mortalmente aburridas. Pero había que estar porque se iba construyendo un orden social que no estaba edificado exclusivamente en el interés egoísta de las personas. Y por eso era importante el asistir a esos aburridísimos servicios religiosos donde Schleiermacher y los otros predicaban la bondad, la solidaridad, la necesidad de la caridad, etcétera, etcétera. Todos que ustedes pueden imaginarse. Es aburrido, pero necesario. No sé qué pensarán ustedes. Entonces, él dice, todo discurso que uno emite, todo discurso siempre es doble. Chicas y chicos, cuando ustedes hacen un pequeño discurso a sus padres, a sus enamorados, enamoradas, etc., tal vez sin notarlo, recibo yo fielmente a Schleiermacher, ustedes siempre tienen doble intención, doble. No hay solamente una. Ustedes tienen una intención y es la concreta que se registra en las palabras del discurso. Y otra intención igualmente importante, según Schleiermacher, es la que está por debajo de esa intención. Por debajo de la intención explícita, él dice que hay siempre una intención implícita. Cuando uno invita a otro a tomar un inocente café, hasta eso, según Schleiermacher, hasta eso que explícitamente es solo el hecho de compartir con un viejo amigo una taza de café. Pero según Schleiermacher, implícitamente el que invita tiene la intención de conseguir información, datos que pueden ser importantes para una intriga política, etcétera, etcétera. Entonces, toda comunicación siempre es multifacética. Toda comunicación siempre tiene varios planos. El explícito por un lado y los muchos implícitos por otro. Y él dice, es bueno que así sea, porque sin estos planos implícitos no habría literatura, no habría chismes, no habría en el fondo que recordar. Seríamos nosotros máquinas bien aceitadas que funcionan bien, pero nada más. Él justamente nos dice, y es una teoría muy interesante que un politólogo actual la ha refrescado, la teoría de que la hipocresía es un bien público. O sea, la hipocresía no es algo negativo como uno puede imaginarse, sino que la hipocresía en el fondo es el respeto al otro que empieza siempre por ser una mera formalidad para ganarse subrepticiamente la confianza del otro. En el fondo es un engaño.
Pero si se lo practica durante milenios, la hipocresía se convierte en una virtud. Individualmente, puede ser que la hipocresía siga siendo una virtud, pero colectivamente la hipocresía es algo virtuoso, algo positivo, porque nos asegura la paz social. Por favor. Una pregunta, y eso politólogo es el Habermas. ¿Perdón? Que menciona sobre la hipocresía, el politólogo es Habermas. No. El que yo estoy mencionando es un politólogo noruego que está de gran boda, John Elton. Voy a escribir el nombre. Se parece a ese gran compositor de música. A ver. John es noruego, por eso es sin H. Doctor, tengo una pregunta respecto a Schleiermacher. O sea, ¿cuál sería? Mencionó que esto era como el rival de Hegel. Sí, por sí. Respecto a los temas que mencionó sobre Schleiermacher, la cuestión de la última, digamos, la base final del entendimiento debe ser encontrada en la fe y los afectos como el cariño y el amor no pueden ser, digamos, racionalizados. También esto que me recuerda a Kant sobre cómo los grandes hechos no tienen algún interés cuando ya los hechos estéticos, me recuerdo un montón. ¿Cómo se diferenciaría Hegel? Porque Hegel es un poco que es más racionalista y Schleiermacher es como más de romanticismo. Sí, exactamente. En esa época ya se empiezan a formar dos grandes tendencias. El racionalismo, o sea, todo lo que está derivado de la razón, así sea la razón científica o la aplicada a las ciencias sociales y la filosofía, o la gran otra tendencia es la tendencia que resucita el valor de las emociones, de los instintos, de los sentimientos. A esa segunda tendencia pertenece toda esta filosofía hermenéutica llamada romántica. Les he hecho aquí, estimado público, un pequeño esquema de cómo ellos ven a sus propios antecedentes. Ustedes saben que buscar antecedentes o precursores para la idea de uno es lo más normal en la historia de las ideas. Uno quiere tener prestigio que proviene de otros, por eso uno cita con gusto Engels, Marx o cualquiera de los autores que brindan, que irradian autoridad. Y los románticos han hecho lo mismo. Y Gadamer ha intentado, estimado público, este arbolito genealógico que lo he puesto a la derecha en la pizarra, que sería el árbol genealógico de la hermenéutica filosófica romántica ligada a nombres actuales, semiactuales como Heidegger y Gadamer, que vamos a ver en la próxima sesión, pero que tienen notables precursores. Y los precursores serían, empezando con el escepticismo griego, el nominalismo de la Edad Media, que lo han vuelto a poner de moda, Guillermo de Ockham, Duns Scotus, todos ellos ahora están de alguna manera resucitados como personas de gran valor, sobre todo Guillermo de Ockham. Nos nominalistas luego les seguiría, no lo he puesto por falta de espacio, Jean Baptista Vico, luego seguiría la hermenéutica romántica, cuyo representante más ilustre es este Schleiermacher que estamos viendo ahora. Y le seguiría la escuela nietzscheana y ahí está el postmodernismo actual. Ese sería el árbol genealógico de la hermenéutica romántica, de la hermenéutica que nos dice, para resumir una sola palabra,
los sentimientos, las emociones son tan valiosas o más que la razón. Quiero mostrarles esto cuando Schleiermacher se refiere precisamente a este proceso. Él nos dice, siguiendo la retórica de Aristóteles, que en toda comunicación siempre hay un emisor y un receptor. Ese es el además terminológicamente la gran idea aristotélica contenida en la retórica. Pero él nos dice lo siguiente: siempre el emisor es más importante. El receptor generalmente no contesta o no puede contestar o no está en la situación de hacerlo. El emisor siempre tiene mucha más importancia que el receptor, pese a que el emisor es uno y los receptores son muchos. Pero el emisor siempre es más importante. Además, el emisor es el que manipula el conocimiento. El emisor es aquel que da el discurso doble. Siempre cuando dice algo, da a entender otras cositas por abajo, da a entender, no las dice explícitamente. En la política se puede ver eso muy claramente. Estimado público, hay, por ejemplo, en el caso claro de Hitler o de los grandes dirigentes totalitarios, Hitler mismo nunca dijo maten judíos, pero dio a entender que estaría muy bien que lo haga. Entonces, el emisor siempre es más cuidadoso, es el representante de la necesaria hipocresía social. Pero al mismo tiempo, el emisor siempre transmite algo del sentido común de la comunidad, algo de los prejuicios colectivos, porque él mismo, solo los filósofos lo hacemos, él mismo no se puede liberar del prejuicio común, del sentido común de una sociedad. Entonces, cuando el emisor habla, siempre también transmite algo del sentido común de las creencias, de la mentalidad de ese momento. Es por eso que ya Schleiermacher, y no Heidegger como se cree generalmente, es el inventor de la famosa frase, el habla. Nosotros somos solo instrumentos del lenguaje. El lenguaje habla a través de nosotros. El lenguaje nos manipula. El lenguaje es la parte importante. Nosotros somos los instrumentos del lenguaje. Esa idea viene, estimado público, de este curioso Schleiermacher. Él nos dice, por ejemplo, que el esfuerzo adivinatorio que hace la gente para comprender las oscuridades de un mensaje es siempre algo calculado. El emisor siempre emite algo no muy claro para que los receptores lo complementen y actúe con esa complementación. El caso más famoso son los discursos de Hitler, donde él no decía claramente vayan a la calle y ahora maten judíos, pero daba a entender que eso era lo adecuado. Entonces, esa es la mentalidad general, hay que matar al enemigo que transmite el emisor. Y el receptor es generalmente una persona pasiva. Y eso también se puede aplicar tal vez a las redes sociales actuales. Es decir, hay pocos emisores relativamente y muchos receptores. Y los emisores son los activos y de alguna manera los receptores los pasivos. Estimado público, como son las 4:30 y algo más, aquí haremos una pausa y pasamos luego directamente a Wilhelm Wiener.
Free audio post-production by alphonic.com.